Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22. Vamos a continuar con la serie de sermones de Primera de Pedro, mis hermanos. ¿Tenemos? Dice la palabra de Dios: porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuanto una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en los cuales pocos, a saber, 8 personas fueron salvas por agua, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios, por la resurrección de Jesucristo, el cual está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando él sujeto a los ángeles y las potestades y virtudes. Tome su lugar, mis hermanos. Bueno, Oscar, lo voy a bajar yo un poquito y usted súbale un poquito allá, por favor. Es el micrófono inalámbrico. Ahí está bien. Mis hermanos, estamos ante un texto, y no lo digo yo, lo dicen personas que han estudiado 8,000 más veces que yo, y tienen años estudiando, y tienen doctorados en teología, y tienen muchas cosas. Pero los textos que acabamos de leer, mis hermanos, son de los textos más complicados para interpretar. Hoy vamos a ver un texto que ha provocado diferente tipo de corrientes, diferente tipo de interpretaciones, pero a pesar de eso, mis hermanos, y a pesar de que me di unos buenos golpes para poder entenderlo, yo creo que es uno de los versículos que más bonito resumen el triunfo de Cristo. De todos los aspectos, en todos los aspectos. Toda su obra está contenida en esos versículos difíciles, y el día de hoy, mis hermanos, lo que voy a exponer el día de hoy va a ser simplemente como que el objetivo de lo que las diferentes vertientes piensan o interpretan. Bájale un poquito más, hermanos, sigo oyendo un eco. Lo que voy a exponer hoy, el día de hoy, mis hermanos, como les decía, es simplemente el objetivo de varias vertientes que encontré, bíblicas obviamente, pero yo creo que Dios se va a glorificar el día de hoy con estos versículos, mis hermanos. Y primeramente, mis hermanos, yo les quiero recordar lo que Pedro viene hablando, y lo que vimos el mensaje pasado, era cómo el cristiano debe sufrir por hacer el bien. Como nosotros como cristianos y ser morales, como yo lo decía, lo recordamos el domingo pasado, ser moral no es suficiente. ¿No? Dios va más allá de que desee de nosotros ser morales. Dios lo que quiere es que seamos santos, que seamos a la imagen de su Hijo. Y parte de eso es responder como Cristo respondió, actuar y vivir como Cristo lo hizo. Y como lo hizo Cristo, lo recordamos el domingo pasado, devolviendo bien por mal. Haciendo bien cuando decían mal, y vamos a recordar un poquito de eso hoy. Pero mis hermanos, el énfasis de los versículos que tenemos delante el día de hoy, mis hermanos, es la victoria de Cristo y la victoria de nosotros también. Cuando hablamos de victoria, mis hermanos, es bien fácil para mí voltear los textos y exaltarlo a usted en lugar de exaltar la victoria de Cristo, y decir que usted va a tener delante la victoria y muchas tonterías que hay hoy en día. Sin embargo, mis hermanos, el contexto es bien importante, y el contexto nos habla de sufrimiento. Para tener esa victoria en Cristo, hay que pasar por la senda del sufrimiento. Decía Spurgeon, si no mal recuerdo, la cita es: para llegar al cielo hay que subir escaleras de lágrimas de dolor. Ese es el camino para llegar al cielo, llenas de lágrimas y dolor. Pero como nos decían en el culto de varones, son escaleras que van hacia arriba, no hacia abajo. De manera que si sufrimos por ser cristianos, por hacer el bien, por sufrir porque yo no hago eso porque soy cristiano, o sufrir simplemente por hacer el bien a alguien más y asumir las consecuencias de eso que me conlleva ser cristiano,
¿no? Para eso Dios es victoria. Y para eso para nosotros debe ser victoria. Y no nomás sufrir consecuencia de mis buenos actos o de mi buen comportamiento en Cristo, sino también sufrir cuando viene la adversidad económica, de salud, lo que quiera, sufrir en eso, pero sufrirlo bien es victoria para Cristo. Primer punto, la victoria de Cristo sobre el pecado. Versículo 18. ¿Sí lo pueden poner? Porque también Cristo, vamos a quedarnos ahí, porque también, ¿sí? Esa es la unión entre lo que vimos el domingo pasado, mis hermanos, y lo que estamos por ver el día de hoy. Esa unión importante, mis hermanos, del contexto del sufrimiento y lo que debemos de pasar como cristianos. Porque también Cristo padeció. Cristo padeció. Y el padecimiento de Cristo, los sufrimientos de Cristo, mis hermanos, empiezan mucho antes de la cruz. La humillación de Cristo empieza mucho antes de la cruz. Desde el momento que nació nuestro Señor Jesús, el simple hecho de nacer en esa unión hipostática hermosa de 100% hombre, 100% Dios, en esa unión Dios ya se estaba humillando porque siendo Dios se hizo hombre. Por nosotros, por usted, por mí, por el mundo que ahorita lo rechaza. Por ellos. Por ti que ahorita estás necio todavía al Evangelio, Cristo se hizo hombre. Cristo se hizo hombre. Y Cristo padeció. Desde el rechazo de su pueblo hasta el rechazo de sus amigos, de sus apóstoles. Y yo creo que podemos poquito ponernos en su lugar al momento que uno se vuelve cristiano y la familia nos da la espalda. La familia nos rechaza. Bueno, este era Cristo viniendo a su pueblo y todo su pueblo le dio la espalda. Padeció, mis hermanos, y 100% hombre. Ya lo hemos visto. Tuvo sed, tuvo hambre, lloró inclusive. ¿Sí? Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén, si no me equivoco. Jesús se lamentó, Jesús le dolió la muerte de sus amigos. Mis hermanos, Cristo realmente padeció. Ahora, hablando estrictamente de la cruz, mis hermanos, Cristo padeció como ningún otro, como el peor de los malhechores, humillado, abofeteado, latigado un sinnúmero de veces, abandonado, la corona de espinas, se burlaron de él, se burlaron como si fuera rey, le escupieron en la cara, fue clavado en la cruz, su lanza atravesó su cuerpo y lo más importante, la ira de Dios sobre sus hombros. La ira de Dios sobre los hombros de nuestro Señor, mis hermanos. Y todo esto para hacer la voluntad de Dios, no más. O sea, Cristo no hizo ningún mal, y ahorita lo vamos a ver. Cristo no hizo ningún mal, sin embargo, Él voluntariamente quiso cargar todo eso que acabamos de leer, todos los sufrimientos que me estoy quedando corto porque lo estoy diciendo en un minuto, todo eso que Cristo cargó, todo lo que estuvo en los evangelios, todo lo que es Isaías 53, todo lo que fue, Él sufrió en la cruz y derramó su sangre, todo eso, nomás por obedecer la voluntad de su Padre. Nomás por eso. Nomás por obedecer la voluntad del Dios que su propio pueblo decía creer. Pero era nomás de labios y no de corazón. ¿Qué enseñanza nos deja eso? Hebreos 12:4. Y ahí el autor de Hebreos estaba hablando de cómo miremos a Cristo como ese espejo, como esa imagen en la cual imitar. ¿Sí? Y concluye en el versículo 4, dice que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, ni uno de nosotros, mis hermanos, ni uno puede levantar la mano y decir: yo he sufrido hasta la sangre como Cristo por combatir el pecado. Nadie. Nadie, mis hermanos. De manera entonces, no desistamos de combatir contra el pecado, porque nadie de nosotros ha sufrido como Cristo. Nadie de nosotros tiene alguna excusa para decir: hermano, a mí ya me fue para el arrastre y yo hasta aquí llegué y ya. No, nadie tiene excusa para no combatir contra el pecado. Ahora la pregunta es: ¿combate contra el pecado? ¿Realmente está combatiendo contra el pecado de su carne, del mundo?
de su propia casa, ¿qué permite en su casa, hermano? Y déjeme decirle algo, mientras los niños, jóvenes, quienes sean, vivan en techo de mami y papi, lo lamento, pero es el techo de mami y papi. Y si no te gusta, vete por fuera. Vámonos, así. ¿Obedeces? O vete a buscar tu propia casa. Mi hermano, ¿qué permite en su casa? ¿Qué música se escucha mayormente en su casa? ¿Cómo habla en su casa? ¿Qué ejemplo le da a sus jóvenes que tanto queremos que sean salvos, pero predicamos aquí, las maestras se esfuerzan, llegamos a la casa y barremos con todo lo que le enseñaron? ¿Estamos realmente combatiendo contra el pecado, mis hermanos? Y usted dice, hermano, pues para que me vaya como me vaya. No le ha ido como a Cristo. No nos ha ido como a Cristo, mis hermanos, como para tirar la toalla. Cristo mismo combatió el pecado, mis hermanos. Literalmente, Él combatió el pecado hacia su propia persona. Cristo tuvo tentaciones a su nivel. Satanás, el Espíritu de Dios llevó a Cristo al desierto, 40 días, ayunando, orando. Satanás llegó y lo tentó de 3 maneras diferentes. Y son tentaciones a nivel de Cristo. Lo que yo seguro que a lo mejor si Satanás viniera con nosotros ofreciéndonos lo mismo, pues si hubiéramos caído. Te voy a dar todos los reinos, todo lo que quieras. Está a tus pies. Es triste, pero es verdad. Sin embargo, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Combatió el pecado con oración, con ayuno y con la palabra de Dios. Si no tenemos esos 3 elementos, mis hermanos, no vamos a poder combatir el pecado, y le aseguro que usted ya ni siquiera está combatiendo el pecado. Y si me dice que está sufriendo por ser cristiano, no es cierto. No es cierto. Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. ¿Qué dice? Por un tiempo. Por un tiempo. O sea, no se ha acabado ahí, hermanos. Los evangelios, pues es así un ataque directo de Satanás, y Jesús es lo único que nos dejan ver. Pero no sabemos qué más haya pasado. Pero ahí dice que nomás lo dejó por un tiempo. Mis hermanos, estamos en un combate constante. Primero, contra mi carne, y después contra Satanás y el mundo. Y mayormente es contra nuestra carne. Ya cuando llega Satanás es porque ya estamos en otro nivel. Sí, bueno, si nos hacemos garras con nosotros mismos, empezando por mí, pues Satanás me tiene bien ocupado. Pero el punto aquí es, mis hermanos, es de que estamos en una guerra constante. Y esa guerra va a implicar sufrimiento. Y esa guerra va a implicar consecuencias de mi familia, consecuencias en el trabajo, consecuencias con mis hijos, por el hecho de soy cristiano. Todos pueden, menos yo. Cristo padeció, y esto lo estoy leyendo en la versión 1960, Cristo padeció una sola vez por los pecados, como dice el texto. Y eso nos habla de la suficiencia del sacrificio de Cristo. ¿Sí? Esa palabra de que sufrió una sola vez significa validez perpetua que no requiere repetición. El sacrificio de Cristo, su derramamiento de sangre, fue perfecto, completo, una vez, y no es necesario que se vuelva a repetir. Porque fue perfecto, completo, jamás pecó. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Yo creo que esta es la parte que más debe taladrar nuestro corazón. Porque Cristo jamás pecó. Cristo siempre fue inocente. Pero estuvo dispuesto a soportarlo todo por beneficio de los pecadores, como usted y como yo. Escuchaba tristemente a un cantante cristiano decir que hay ciertas similitudes que se comparten en todas las religiones del mundo. Y entre ellas mencionó el Hijo de Dios, su sacrificio y todo eso.
Qué triste. Porque esta es la única religión. Es la única que no tienes que hacer nada. No tienes que hacer absolutamente nada para obtener el perdón de Dios en tu vida. Nada. No es por obras. Los musulmanes tienen que ir a matarse y hacer todas sus obras. Los testigos de Jehová tienen que hacer obras. Los católicos tienen que hacer obras. Los budistas tienen que hacer obras. Todo el mundo tiene que hacer obras para poder ganarse el cielo. Somos los únicos. Cristo llegó aquí y dijo, hey, no quiero tus obras cochinas. No sirve. No sirve tu moralidad. No sirve. No me gusta. Quítalo. Apesta. ¿Y se quedó así Dios nomás? No. Dios en su amor, tan así, que tomó tu lugar, tomó mi lugar, y la justicia que no puedes vivir tú y que no puedo vivir yo, la llevó Él. La vivió Él. Y en la cruz del Calvario realmente padeció el justo por los injustos, y su justicia fue impuesta a mi persona, a ustedes, mis hermanos, a todos los que han sido salvos, y mis injusticias fueron impuestas a Cristo, derramando verdaderamente su sangre en la cruz. Somos la única religión, y puede venir y decir lo que quiera, pero no, somos los únicos. Cristo es el único. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No conoció pecado. O sea, ni siquiera un pensamiento. Nada. Creas o no creas que Dios va a venir, que Cristo va a regresar, bueno, tú y yo vamos a estar delante de Dios en 60 años, de perdida. De perdida en 60 años ya vamos a estar en la presencia de Dios, lo más probable. O sea que Cristo se tarde de venir, tú y yo en 60 años estamos allá. ¿Y sabes qué? Va a estar delante de Dios. Y como he puesto el ejemplo ese muchas veces, si yo ahorita pudiera poner todo lo que has pensado, no más lo que has pensado, no lo que has dicho, porque a lo mejor eres muy moral, pero todo lo que has pensado en la tele y lo reflejara a todos, saldrías corriendo de aquí y no volverías de la vergüenza. Dios sí lo sabe. Y no nomás lo sabe, lo conoce, estaba ahí. Bendita omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Dios es paciente, bondadoso y misericordioso. Porque me aguantó 20 años a mí, hermanos. 20 años me aguantó en mis tonterías. Pero un día Cristo quiso que resplandeciera la luz del Evangelio en mi corazón y quitarme la ceguera. Cuando yo no lo quería, cuando yo no lo buscaba, cuando yo pensé que estaba bien. Y llegó Cristo. Eso se llama misericordia. Que así llegó en ustedes también un día, mis hermanos. El justo por los injustos, mis hermanos. El sufrimiento sustitutorio de Cristo nos muestra cómo la más extrema aflicción e injusticia dio como resultado el triunfo supremo de la salvación. Ver a Cristo crucificado, a pesar de toda la injusticia que conllevaba, bueno, es una imagen de cómo el sufrimiento nos lleva a la victoria. Lo mismo en nosotros, mis hermanos. El sufrimiento nos lleva a la victoria en Cristo Jesús. No buscamos el sufrimiento, paréntesis, no, asteriscos y póngalo en negritas. No buscamos el sufrimiento. Por supuesto que no. Pero cuando llega, lo recibimos como ningún otro sobre la faz de la tierra. Versículo 18, bueno, seguimos dando el versículo 18. Ya vimos entonces la victoria de Cristo sobre el pecado. Cristo triunfó por el pecado y al final dijo, consumado es. Mi obra está hecha. Cristo obtuvo la victoria. Y no nomás tuvo la victoria sobre el pecado, sino que también, punto número 2, Cristo obtuvo la victoria sobre la muerte. Ahí mismo en el versículo 18, siendo a la verdad muerto en la carne. La palabra la verdad ahí, mis hermanos, es bien importante. Siendo verdaderamente Cristo muerto en la carne. Verdaderamente. No fue una obra teatral. No fue que más o menos que fue fingido todo. No fue un holograma. No fue un gemelo. No. Cristo verdaderamente en su 100% naturaleza humana sufrió los castigos de la cruz.
de verdad. Derramó sangre de verdad, verdadera, en la cruz, perdón. No nos deja duda de la vida, de que la vida física de Jesús cesó en la cruz del Calvario. Su vida física terminó ahí, en la cruz. Fue muerto. De hecho, los guardias, los que estaban ahí del Imperio Romano, los soldados del Imperio Romano, tenían por costumbre romper las rodillas. Pero a Cristo, cuando llegaron a Él y vieron que ya estaba muerto, no le rompieron las rodillas. Pero para asegurarse, clavaron la lanza, atravesando pues, todo su costado. Cristo murió de verdad. Por nosotros, ¿no? Gracias, Señor. Que deberíamos detenernos ahí, mis hermanos. O sea, Cristo murió de verdad, derramó su sangre por nosotros. Continúa el versículo, dice, pero vivificado en espíritu. Y aquí es donde se empieza a poner medio rebuscado el asunto. Pero mis hermanos, simplemente, y para resumirlo de manera clara, ahí está haciendo una alusión a que su espíritu siempre fue eterno. Cristo siempre ha existido. Cristo dijo, yo soy antes de Abraham. ¿Sí? De manera, su vida física, amén, cesó en la cruz de Calvario. Su espíritu, pues nunca dejó de existir. No pueden matar a Dios, su naturaleza divina. Pero, al tercer día, Cristo fue resucitado, su cuerpo fue transformado de manera indescriptible, mis hermanos, no lo podemos imaginar, venciendo así la muerte. Mis hermanos, cuando todos creían derrotado a Jesús, y la vez que me tocó el privilegio, yo decía a Dios, con que me dejes una vez en mi vida predicar en resurrección, yo con eso soy feliz. Y aquella vez que me tocó, mis hermanos, yo les decía, ¿qué fue del sábado? Cristo lo crucifican el viernes, está el sábado y resucita el domingo. ¿Qué fue del sábado? Todo el mundo estaba cantando victoria. Los fariseos estaban cantando victoria. Pedro Romano estaba a gusto. Satanás y sus demonios estaban cantando victoria. Ahí estábamos hablando de eso. Todo el mundo estaba cantando victoria. Pero cantaron victoria muy rápido. Al tercer día nuestro Señor fue resucitado. Al tercer día Cristo resucitó entre los muertos. Y me encanta a mí 1 Corintios 15 o segundo, no me acuerdo si es primera o segunda, pero donde Pablo está hablando de esa resurrección de Cristo verdaderamente, y donde le dice a los corintios, porque estaban dudando de la resurrección de Cristo, le dice, hey, vayan y pregunten a todos, más de 500 personas que lo vieron. O sea, Pablo ¿cómo se dice la palabra en español? Está retando a la gente, a quien le está escribiendo la carta, vayan y pregúntenles para que se den cuenta, los más de 500 testigos de que Él resucitó. ¿Sabes lo que es hacer eso? O sea, si Cristo no hubiera resucitado, eso es un problema grave. Ir a decirle y ve y pregúntale a esa gente, cuando no es verdad, es un problema grave. No, pero Cristo resucitó. Y si no Cristo no hubiera resucitado, como dice Pablo, vana sería nuestra fe. Vana estaría yo aquí predicando, vano, ¿para qué vino, hermano? Lo lamento la gasolina que gastó, vano sería. Pero no es así, mis hermanos. Cristo resucitó al tercer día, mis hermanos, se levantó entre los muertos. Y una de las pruebas más grandes de que Cristo realmente resucitó, es la vida de su iglesia. Es la vida de la iglesia. ¿A qué se refiere, hermano? Estos hombres, los apóstoles, entregaron su vida. Y no la entregaron nomás muriéndose de viejitos. Todos fueron mártires, todos sufrieron físicamente de maneras indescriptibles, menos uno nomás. Pero los demás, y a ese uno le fue como en feria también. Pero todos sufrieron agonía hasta la muerte. Por Cristo. Por el Cristo resucitado que ellos predicaran. Si Cristo no resucitó, ¿de dónde estos hombres van a entregar su vida por algo que es mentira?
Y luego son ellos. Y luego es la iglesia primitiva muriendo como mártires, todos los primeros cristianos después de los apóstoles. Y así empezaron todos a morir, a morir, a morir. Todos, hasta el día de hoy, al hecho de su muerte, he visto cristianos confiando en la resurrección de Cristo. Y te puedo dar una prueba ahorita mismo, ahorita, tangible, es más, la estás viendo. El poder transformador de Cristo. Yo sé que Cristo resucitó porque me transformó. Porque yo no quería nada de esto, porque yo no buscaba, yo ni siquiera sabía de la existencia del cristianismo. Yo no sabía nada de esto, pero Cristo me transformó, cambió mi naturaleza literalmente. Me la cambió, mis hermanos. Por eso tanto digo yo, el perro nomás ladra y el gato nomás maulla. Los cristianos que viven mundanos, no son. Pero en Cristo, en mi persona y en ustedes, mis hermanos, Cristo transformó verdaderamente, cambió naturaleza verdaderamente, mis hermanos, y nos dio una vida realmente nueva. Un amor que no estaba por Dios, un querer a verlo que no estaba, un dejar todo por estiércol, dejarlo todo por estiércol y todo por Cristo. Eso no estaba, eso no existía. Cristo viene y me lo trajo. Cuando yo no quería nada con Él. Cristo ven y caes ya. Cristo resucitó a la verdad. Isaías 53:10 dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento. Cuando hubiera puesto su vida por expresión del pecado, fíjese lo que dice. Verá linaje, vivirá por las gordillas, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 53, mis hermanos, si usted se pone a leerlo detalladamente, está hablando de toda la obra de Cristo. Y en este punto se está refiriendo a la resurrección de Cristo. Quien dio su vida, quien murió en su muerte, pero sin embargo, dice, verá linaje, vivirá por las gordillas. ¿Cómo si dio su vida por el pecado? No, porque resucitó. Ahí está, profetizado 700 años antes, que Cristo iba a resucitar al tercer día. Para nosotros, mis hermanos, esa victoria sobre la muerte es nuestra victoria sobre la muerte. Esa victoria sobre el pecado es nuestra victoria sobre el pecado también, mis hermanos. Pero hablando de la muerte, Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, 54 al 57. Dice, y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita. Sorbíes la muerte con victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias que nos da la vida, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Ese cuerpo transformado que Cristo resucitó va a ser también nuestro. Y Cristo nos va a transformar y nos va a cambiar el cuerpo. Ahí está en la Biblia. De manera que Pablo concluye, ¿dónde está el poder de la muerte sobre mí? Ya la muerte no tiene poder sobre mí. Sí, voy a morir físicamente. Pero cuando Cristo regrese por su iglesia, este cuerpo que va a estar ahí enterradillo, todo descompuesto, de alguna manera Dios lo va a juntar todo, lo va a transformar. Vamos a estar allá con cuerpos glorificados. Suficiente hubiera sido con que Dios nos hubiera puesto en un lugar ahí neutro, pero no. Dios en su gracia y su misericordia todavía, o sea, no nomás nos ayudó en la lodo espiritual que estábamos, o sea, todavía nos limpió, nos sacó de ahí y nos sentó a su mesa. Gloria a Dios, hermanos, denle gloria a Dios, porque Cristo lo hizo sentarse a la mesa, mis hermanos, y todavía lo llama hijo. Hijo. He aquí, ¿por qué los cristianos morían cantando? La fuerza que los sostenía, mis hermanos, en medio de las peores amenazas, era saber que esa victoria ya estaba ganada. Esa victoria ya era de ellos. De manera que entonces, cuando Dios nos diga, bástate de mi gracia, realmente nos bastemos. O sea, si realmente creemos en esta victoria sobre la muerte, mis hermanos, entonces cuando llegue la enfermedad y que Dios nos quiera sanar y Dios diga, bástate de mi gracia, realmente nos baste. Porque a veces no nos basta
Cuando son cosas bien chiquititas, mis hermanos, empezando por mí. Pero gloria a Dios, mis hermanos. Y roguémosle a Dios que realmente nos baste su gracia. Versículos 19 y 20. Aquí es donde se pone bueno el asunto. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuanto una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en el cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. No se distraiga tratando de descifrarlo, no va a poder ahorita. De veras no va a poder. En resumen, tenemos 2 puntos de las diferentes corrientes que salen de la interpretación de este texto. La primera, la victoria del mensaje de Cristo. La victoria del mensaje de Cristo, la victoria del Evangelio. Entregar el mensaje del Evangelio, mis hermanos, no es cualquier cosa. No es como entregar papelitos nomás ahí a la gente, publicidad. No. Entregar el Evangelio, mis hermanos, el mensaje del Evangelio correctamente, por lo regular, mis hermanos, viene acompañado de dificultades, de dolor y de sufrimiento. Cuando la entrega viene, y Pedro nos está recordando el deber que tenemos de hacer. O sea, los versículos anteriores nos están recordando, devuelvan bien por mal. Y una manera de devolver bien por mal es predicando el Evangelio, con amor, mansedumbre y paciencia, como lo recordaba Pedro también, los versículos anteriores. Y nosotros, mis hermanos, todos nosotros somos embajadores de Cristo. Todos nosotros tenemos la obligación de entregar el Evangelio. Sin embargo, el Evangelio va a despertar rechazo. La palabra de paz del Evangelio va a despertar rechazo. A Cristo, sus propios hermanos quisieron matarlo. A Cristo, como lo veíamos ahorita, fue rechazado por su pueblo, trajo un mensaje de paz, pero su pueblo lo rechazó. Su pueblo no quiso nada con él. Sin atractivo, lo vieron, lo despreciaron. ¿Sí? A los profetas del Antiguo Testamento también les fue como en feria por entregar la voluntad de Dios. A los apóstoles también, azotados y todos, pero no podían dejar de hablar ni de exponer lo que habían visto y oído. Jeremías 25:4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, madrugando, y enviólos, mas no oíste, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. La mayoría de veces que entreguemos el Evangelio, no van a escuchar. No van a escuchar. Y van a ser renuentes. Y vamos a tener que predicárselos una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez, hasta que Dios quiera hacer su voluntad. Pero también entrega las perlas a los marranos, como ya vimos en la velada. Si no quieren, les blasfemando, las perlas no son para los marranos. Las perlas son para los que realmente necesitan el mensaje de paz de Cristo. A ellos sí. Sin embargo, aunque exista ese rechazo, Dios no nos mandó a desistir, mis hermanos. Dios en ningún momento nos dice, ¿sabes qué? Si te niegan ya unas 5 veces, ahí estuvo, ahí déjalo. Aunque el 100% de las veces, a lo mejor el 95% de las veces no te van a escuchar, deja de predicar. No. Dios dijo que somos embajadores de Él. Los apóstoles dijeron, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aunque me rechace todo el mundo, no puedo dejar de decirlo. No puedo no llevarlo a la plática. No puedo no predicarlo al ingeniero, al operador, a los alumnos, al maestro. No puedo. Porque cuando llega el momento, sale Cristo. Debe de salir. Va a despertar rechazo. Número 2, habrá un precio que pagar. Compartir el Evangelio, mis hermanos, significa pagar un precio. Rechazo de la familia, amigos, trabajo, incluso la vida. Esteban dio su vida por entregar el Evangelio. ¿Sí acordamos de Hechos? Espero, mis hermanas, que les sirva todo el estudio que vimos de Hechos para sus clases. Pero bueno. Esteban entregó su vida
por entregar el evangelio. Y lo apedrearon hasta la muerte, nomás por entregar el evangelio. Pablo sufrió cárcel, nomás por entregar el evangelio. Cristo sufrió la muerte, nomás por traer las buenas nuevas. Hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar y siempre se va a ver como que estamos perdiendo. Siempre se va a ver como que estamos perdiendo. Sin embargo, mis hermanos, al final el evangelio de Cristo siempre triunfa. La palabra jamás vuelve vacía. ¿Sí? Y al final, a algunos la palabra es como espada de doble filo. Muerte, otro es vida. Marchó en la cruz, por uno fue muerte, pero para otro fue vida. En ese mismo instante fue vida la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cuánto nos ha costado el evangelio a nosotros? ¿Cuánto nos ha costado a nosotros? Y a lo mejor no hemos sufrido persecución, pero ¿cuánto nos ha costado tanto tiempo, sacrificios, dinero también, fuerza? Hasta ahorita, mis hermanos, que me hicieron un resumen hasta ahorita, ¿qué tanto le ha costado entregar el evangelio? No sé, cada quien lo traerá a su mente delante de Dios. Ahora, la otra pregunta es, ¿tenemos pasión como la de ellos? Al principio, mis hermanos, recién salvos, ni quien nos calle. Pero pasa el tiempo. ¿Y qué pasó? Ya no seguimos entregando el evangelio como lo hacíamos. Ese amor no se debe terminar, mis hermanos. Es un amor que debemos estar avivando constantemente. Ese amor por la palabra. Ese amor, y no por la palabra tal cual en el conocimiento, sino ese amor por compartir a Cristo, por compartir lo que Cristo ya hizo en mi vida. ¿Realmente tenemos esa pasión o huimos al primer instante que se presenta la dificultad? Porque a lo mejor ya no le decimos a tal persona porque sé que se me va a poner hasta acá, hasta arriba. Cristo no nos dijo que nos calláramos, ya están blasfemando, pues lo que le digo, deje de compartirlo. Pero no deje de compartir el evangelio, hermano. Porque aunque represente sufrimiento, hay victoria. Hay victoria en el mensaje de Cristo. Porque ¿sabe qué? 8 fueron salvos. En el arca de Noé, 8 fueron salvos. Todo el mundo se perdió. Pero el mensaje fue efectivo en 8 personas, en las que Dios quiso que fuera efectivo. Porque al final, mis hermanos, eso es lo hermoso. Entregamos el evangelio y siempre salimos victoriosos. Entregar el evangelio siempre salimos victoriosos. Porque Dios va a hacer la obra en que Dios quiera hacer la obra. Se acabó. Siempre vamos a ser victoriosos. Porque nosotros estamos cumpliendo con la voluntad de Dios y Dios se encarga, el Espíritu Santo, de llevar esa palabra de corazón. Siempre, mis hermanos. Porque el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Era Dios, era el Espíritu Santo. Por otro lado, respecto a esos 2 versículos, tenemos otro punto, otra manera de verlo. Y es la victoria de Cristo sobre Satanás y sus huestes. Y este punto, híjole, quiero que vea algo. Desde la caída de Satanás y sus demonios han existido una incansable intención de Satanás por obstruir los planes de Cristo, los planes de Dios. Satanás siempre ha querido intervenir, destruir los planes de Dios. Está el jardín de Edén. Hicieron que pecara. Satanás hizo que pecara a Adán y Eva. ¿Y qué le dijo Dios? Va a venir alguien que te va a aplastar la cabeza. Génesis 3. Sin embargo, esta serpiente le iba a hacer un poco de daño a este que iba a venir, que es el sacrificio y todo lo que sufrió Jesús. Pero al final, Jesús iba a aplastar su cabeza. Satanás, no bastó con eso, intentó destruir la línea mesiánica varias veces.
esa línea por donde iba a estar determinado que viniera Jesús, por esa línea mesiánica, Satanás quiso destruirla innumerables veces. No pudo. Después, María, embarazada de nuestro Mesías, de nuestro Señor, ¿qué trató de hacer Satanás? Matarlo otra vez. Y se llevó con él muchos niños en aquella matanza. No pudo. Vino el ministerio de nuestro Señor Jesús. ¿Qué fue lo que hizo? Ir a tentarlo. No pudo. Lo dejó por un tiempo. Por sus apóstoles. Agarró a Judas. Le salió bien. Lo entregaron. Le salió bien. Lo golpearon a nuestro Señor. Pusieron la corona de espinas. Le estaba saliendo todo bien. Lo pusieron en la cruz. Le clavaron los clavos. Le estaba saliendo todo bien. Traspasaron su pecho con lanza. Satanás estaba que se regocijaba. Fue muerto. Fue enterrado. ¿Qué pasó? Cuando parecía que Satanás no iba a poder, de repente Satanás pudo. Pero mis hermanos, al final, Cristo tuvo la victoria sobre Satanás. Al final, en esa resurrección de nuestro Señor Jesús, mis hermanos, Cristo tuvo esa victoria. Y una manera de interpretar esos textos es que Cristo fue a proclamar su victoria a las huestes, a todas esas huestes que hicieron pecado, a todos esos demonios. Satanás fue a reclamar, y eso lo conocemos en teología como un estado de exaltación de Cristo, cuando descendió al infierno y proclamó su victoria sobre Satanás y sus huestes. Porque al final Cristo ganó la batalla. Al final Cristo ganó porque Dios Padre lo retó al tercer día. Cristo ganó y aplastó la cabeza de Satanás al final. Cristo no obtuvo la victoria, mis hermanos. Perdón, Satanás no obtuvo la victoria. Fue Cristo quien la obtuvo. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. Nuestra lucha es similar a la de Jesús contra ellos. No es contra las personas, es contra Satanás y sus huestes. La guerra está ganada. A nosotros nos toca librar las batallas. Primero con nuestra carne, mis hermanos, y después contra el mundo. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Desarmó los poderes y las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Apocalipsis 19:20. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales de las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y habiendo dado su imagen, estas dos fueron lanzadas vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Cristo al final, Cristo ya obtuvo la victoria y esa guerra ya está ganada. Y cuando llegue el momento, Satanás, las huestes, el falso profeta, todos ellos van a recibir la justa condenación. Pero Cristo obtuvo la victoria. Los creyentes sufrirán por causa de la justicia y por hacer el bien. Todo creyente que sufre se puede animar con esto. No es un desastre, más bien es la senda hacia la victoria espiritual. Versículo 20 y 21. Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en las cuales pocas, es saber, 8 personas fueron salvas por agua. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por resurrección de Jesucristo. En resumen, Cristo tuvo la victoria, o la victoria de Cristo en la salvación, mejor dicho. La victoria de Cristo en la salvación.
En los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en los cuales pocas, es saber, 8 personas fueron salvas. 8. 8 de toda la predicación de Noé. 120 años predicando. 120 años predicando y nomás 8 salvos. ¡Qué paciencia! ¡Qué paciencia y sostenimiento a la voluntad de Dios! Es Noé. Ahora, quiero que vea algo interesante aquí. Todos estaban viendo el arca. Y a los que están lejos de Cristo, escúchenme. Todos estaban viendo cómo el arca estaba siendo construida. Todos estaban viendo cómo Noé estaba avanzando y avanzando construyendo el arca. Predicando Noé, construyendo el arca. Predicando Noé, construyendo el arca. Y a pesar de que lo estaban viendo con sus ojos, nadie respondió a la predicación de Noé. Nadie más que su familia. Haciendo un lado su familia, todo el mundo rechazó la predicación de Noé, siendo que estaban viendo el arca con sus propios ojos. No se trata de ver. No se trata que yo ahorita te haga un milagro y haga caminar a un paralítico. No se trata de que venga Jesús y se presente literalmente aquí. No vas a creer. Aunque venga Jesús ahorita y se te presente ahorita que se nos presente aquí, literalmente, una manifestación de Dios visible, no vas a creer. No vas a creer. Porque Judas vio y no creyó. Israel vio y no creyó. Israel vio al Mesías y no creyó. Tomás vio y creyó. ¿Por qué? Porque Tomás ya tenía algo diferente. Era necio, el Tomasillo, pero al final creyó. No porque vio. Cristo quiso ahí, ¡bum!, que cayera el creer en Él. A lo que voy es, pídele a Dios que te dé el creer en algo que no se ve. Que te dé el creer en algo que no se ve. Ellos podían ver el arca en construcción, sin embargo, su maldad era tal que aún viendo no corrieron a la salvación. Los pensamientos del corazón de ellos, dice ahí por ahí en Génesis, era de continuo solamente el mal. Su maldad era tal que su pensamiento era constantemente el mal. No se trata, mis hermanos, como les digo, de ver a Jesús literalmente. No. Se trata de que la luz de Cristo alumbre tu corazón y quite la ceguera que es causada por tu pecado. Por mi pecado, hasta que Dios quiso quitar la ceguera de mis ojos. 8 salvos. 8. De todo, pues, de perdida una ciudad. 8. El Evangelio no es para todos. Y esto es la preocupación que quiero externarte. ¿Cómo es posible que has escuchado mensaje tras mensaje por tantos años y sigues renuente? Por otro lado, así como el arca resguardó a Noé y a sus hijos de la ira, así Cristo nos va a resguardar a nosotros y nos resguarda de la ira venidera de Dios. Mis hermanos, la ira cayó de Dios, cayó sobre el mundo y derramó su diluvio Dios, porque dijo hasta aquí, con su pecado y con su maldad. Sin embargo, los que creyeron estuvieron seguritos en el arca, se movía, pero iban seguros. Mis hermanos, de la misma manera, todos los que hemos creído en Cristo, va a venir la ira. Sin embargo, Dios va a recoger a su iglesia y no vamos a probar ni una pizca de la ira de Dios. Ni una pizca vamos a probar, mis hermanos. Y en lugar de estar en las aguas moviéndonos, vamos a estar en su santa presencia eternamente, mis hermanos. Y una vez que venga la ira, regresaremos con Cristo a proclamar el reino milenial. ¿No se goza, hermano? Dios nos guarda en su arca de Cristo, el cuerpo de Cristo, mis hermanos.
somos resguardados y nos sacará de aquí, mis hermanos. Dios es inmutable. Y cuando Él cierra la puerta del arca, la cierra. ¿Sí me escuchaste? Cuando Dios cierra la puerta, la cierra y ya nadie la va a abrir. Dios cerró la puerta del arca y dice ahí literalmente que Dios la recerró. No fue Noé, Dios la cerró. Y cuando Dios lo cierra, ya no hay quien la abra. Ahorita es cuando puedes correr a Él. Ahorita es cuando puedes buscarle mientras pueda ser hallado. Ahorita, no mañana, ahorita. Porque no sé si mañana Dios te va a cerrar la puerta llamándote a su presencia. Para seguir cuentas, no crees que pueda estar allá. Versículo 21, quiero que vean a la figura del cual, o sea, todo lo anterior dicho es figura de nuestro bautismo, de nuestro bautismo en agua. ¿Y a qué se refiere ahí? Noé dejó un mundo antiguo atrás. Noé subió al arca, vino la ira y ese mundo antiguo dejó de ser. Pasó el tiempo, bajó el agua, Noé desembarcó y vino a un nuevo mundo, transformado por Dios. Mis hermanos, en el bautismo morimos al viejo mundo, morimos al viejo yo y nacemos al nuevo yo, a la nueva vida, a la novedad de vida, como dice Pablo en Romanos 6, del 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Andemos en novedad de vida. Romanos 6, 3, 4. Pedro hace un paréntesis ahí para recordarnos que el bautismo no salva. Eso significa el paréntesis que está ahí en ese versículo. El bautismo no salva. El bautismo es señal de lo que ya pasó internamente. Es una señal externa de que Cristo cambió mi corazón, mis hermanos. Y si somos verdaderamente salvos, entonces andemos en novedad de vida. Pero eso es parte del próximo mensaje. Por último, para terminar, versículo 22. Cierra con broche de oro. El cual, hablando de Cristo, está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando a Él sujetos los ángeles y las potestades y virtudes. El cual está a la diestra de Dios, mis hermanos. La diestra de Dios está hablando de ese lugar de poder, de autoridad, en la que está Cristo ahorita. Cristo ascendió, se fue al cielo con su Padre, a la gloria que ya tenía, pero ahora se fue con un cuerpo transformado, un cuerpo, pues sí, transformado para la gloria eterna. Y ahí es donde está Cristo. Al concluir su obra de redención, ahí está, y desde ahí está gobernando ahorita, a la derecha del Padre. Como lo recuerda Filipenses, donde toda rodilla se va a doblar, toda lengua confesará que Él es Cristo, el Señor. El cual está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo. Cristo ascendió hasta que después de que le dio el mandato a sus apóstoles, lo que había que hacer, y no los apóstoles, también nosotros. Cristo ascendió al Padre, y yo quiero detenerme un poquito, me quedan todavía 5 minutos, detenerme un poquito en esa entrada de Cristo al cielo. Y siempre que me toca tratar este tema, siempre cito el mismo salmo. ¿Sabe lo que fue la entrada de Jesús allá? No estaba como antes, en teoría. Ya subió con su cuerpo glorificado. Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién va a subir a la presencia de Dios? ¿Quién es capaz de subir a la presencia de Dios? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? ¿Quién es capaz de ponerse delante de Dios y pararse delante de Dios? ¿Quién es capaz? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición a Jehová. ¿Quién puede decir que es limpio de corazón? ¿Quién de nosotros, mis hermanos, puede decir que su alma no se ha elevado a vanidad? ¿Quién puede decir que su corazón es puro?
¿Quién de nosotros? ¿Quién en toda la historia de la humanidad? Yo me imagino a Cristo entrando al cielo y los ángeles, versículo 7, alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová fuerte y valiente. Y paréntesis, ahí está hablando de Cristo. Ahí está hablando de Cristo, mis hermanos. ¿Quién entrará? ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte, el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es este Rey de Gloria. Él entró limpio de manos, de corazón puro, entró a sentarse a la derecha del Padre. Triunfante, mis hermanos, entró después de su obra, y como decía un predicador, se sentó a la derecha del Padre y dijo: Señor, Padre, consumado es mi obra. Listo, terminada está. Continúa el versículo. Estando a él sujetos los ángeles y las potestades y las virtudes. Todo está sujeto a la mano de Cristo, a la mano de Dios. El infierno es infierno porque ahí está Dios. Así como me escuchaste. El infierno es infierno porque ahí está Dios. Porque ahí está su ira. Porque ahí está su enojo. El pago justo de la manera como has vivido. Ahí está. Y el cielo es cielo porque ahí está Dios. Su presencia benevolente está ahí. Pero todos los ángeles, las potestades, las virtudes, Satanás, todos ellos están amarraditos de una correa, y Dios decide cuándo soltarlos o cuándo retraerlos. Es Dios. Y no nomás ellos. Cristo es Señor de tu vida. Le sirvas o no, Cristo es Señor de tu vida. Mis hermanos, gloríese en Cristo. Si podemos decir: Cristo es Señor, es mi amo, es mi Rey. Él es mi Rey de gloria. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. En Él tengo la victoria, en Cristo Jesús. En Él, gloríese en Cristo. Si ahorita puede decir: Él es mi Señor, mi amo, mi Rey. En conclusión, mis hermanos, primero que nada, deberíamos ser agradecidos, porque siendo pecadores, Dios nos amó con amor eterno. Lo primero. Segundo, Dios nos dio la victoria a su Hijo. Perdón, Dios le dio la victoria a su Hijo, aun y cuando tuvo que pasar por sufrimiento. Podemos estar confiados de que Dios Padre, mis hermanos, también nos va a dar la victoria a nosotros en medio del sufrimiento. Eso es lo correcto, sufrir y sufrir bien. 2 Corintios 2:14 dice: pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Hermanos, el punto de Pedro al final es: esfuércese por ser cristiano de veras y sufrir como cristiano de veras, porque Cristo lo hizo y obtuvo la victoria que ya tenemos nosotros. Oremos, mis hermanos.